En febrero de 2026, Rusia sufrió una de las semanas más humillantes desde el inicio de la guerra. Retrocedió en 2 frentes y perdió en semanas lo que tardó meses y miles de soldados en conquistar. ¿Y qué quedó? Bueno, reveló a un ejército hecho pedazos. La desesperación llegó a tal punto que te va a costar trabajo creer cuando te muestre lo que hicieron para intentar recuperarse. ¿Sabes qué es lo más impresionante de esto? Ucrania no necesitó un ejército más grande ni más tanques. Ellos tuvieron que pensar más rápido y así lo hicieron. Durante meses, Rusia había convertido las islas del río Dnieper en una obsesión. Desde que Ucrania liberó Jersón en noviembre de 2022, el río se volvió la línea fronteriza en ese sector. Del lado ucraniano, la orilla derecha es más elevada. Del lado ruso, la orilla izquierda es más baja. Y en medio, un conjunto de islas pequeñas y pantanosas, sin gran valor turístico o económico, pero con un valor militar por el que el mando ruso decidió que debía pagar cualquier precio. Desde esas islas, los rusos podían lanzar drones contra posiciones ucranianas en la orilla. Podían atacar la ciudad de Dnipro. Podían usar las islas como base avanzada, como ojos y oídos más cercanos al enemigo. Para los rusos, controlar las islas era controlar el río y por lo tanto ese sector. Pero esa lógica ignoró algo crucial. Ucrania también razonó. La campaña rusa para tomar esas islas durante 2025 fue brutal. Soldados fueron enviados en botes por el río, expuestos a drones ucranianos, fuego de artillería, emboscadas de un enemigo que estaba en la orilla más alta y veía todo lo que se movía en el agua. Según estimaciones ucranianas, basadas en datos de inteligencia y testimonios de prisioneros capturados, hasta 5.000 soldados rusos murieron solo en las operaciones relacionadas con las islas del Dnieper. A lo largo de 2025, 5.000 por islas que caben en unas cuantas cuadras de una ciudad pequeña. Y aún después de tomar esas posiciones, la situación no mejoró. Los soldados en las islas estaban completamente aislados. Todo lo que necesitaban para sobrevivir y combatir, comida, municiones, medicinas, órdenes, llegaba por barco, cruzando un río vigilado por drones ucranianos las 24 horas del día. Prisioneros capturados por Ucrania contaron que no podían recibir comida ni agua potable en las islas, que bebían agua directamente del río, que los barcos intentaban llegar y eran destruidos antes de alcanzar la orilla, que el mando parecía no entender o no preocuparse por lo que estaba pasando allá abajo. Ucrania lo entendía muy bien. Mientras Rusia insistía en las islas, convencida de que había conquistado algo importante, el mando ucraniano estaba mirando la misma situación y veía una oportunidad. No de atacar las islas directamente, no de cruzar el río y enfrentar a los rusos en su terreno, sino de hacer algo más inteligente, más quirúrgico y al final de cuentas, mucho más devastador. Desarrollaron un plan de 3 fases. La primera no tocó las islas, ignoró completamente a los soldados allí. En vez de eso, apuntó a los depósitos de suministros, a los centros de comando y a las bases de drones que Rusia había montado a lo largo de las orillas del Dnieper. Eran esas estructuras las que mantenían las islas funcionando, las que permitían a Rusia ver lo que pasaba en el río y enviar refuerzos. Ucrania usó algo inesperado para destruirlas. Una unidad especializada llamada Venom comenzó a lanzar minas TM-62 con drones. Las TM-62 son minas soviéticas que existen desde la Guerra Fría. Se esperaba que Ucrania las usara convencionalmente, esparciéndolas para detener tanques. Pero, en lugar de eso, los ingenieros ucranianos crearon una versión modernizada, llamada TM-2025, producida con impresoras 3D. Esa versión puede lanzarse desde un dron y planear hasta el objetivo, como una bomba en miniatura. Imagínate, 7,5 kilos de explosivo de alta potencia llegando por aire, sin aviso, a posiciones que los rusos creían bien protegidas. El efecto fue devastador.
Se destruyeron depósitos, se eliminaron centros de mando. La capacidad rusa de operar drones en la región colapsó. Los soldados en las islas quedaron más vulnerables que nunca, pero aún no sabían lo que estaba por venir. Poco después inició la segunda fase con un nuevo objetivo: las rutas. Los barcos que cruzaban el río llevando suministros, evacuando heridos, manteniendo algún nivel de funcionamiento en las islas, empezaron a ser destruidos por drones de ataque ucranianos. Cada intento de abastecimiento se convirtió en una misión suicida. Los rusos improvisaron usando drones para llevar suministros en vez de barcos, pero la primera fase ya había destruido mucho de lo que necesitaban. El abastecimiento de las islas poco a poco colapsó. Los soldados en las islas, sin comida, sin agua limpia, sin manera de evacuar a los heridos, sin órdenes claras, empezaron a hacer lo que cualquier ser humano haría en esa situación. Algunos intentaron huir nadando, usando la vegetación del río como cobertura. Los drones ucranianos, ahora sin presión, detectaron e interceptaron a varios. La tercera fase fue la ejecución. Con los soldados completamente aislados y sin apoyo, Ucrania empezó a destruir lo que quedaba de las defensas en las islas mediante ataques de drones y aviación. Ya no había dónde esconderse ni ayuda de ninguna parte. La decisión era simple: morir en las islas o retirarse. El portavoz militar ucraniano Vladislav Voloshin confirmó con base en datos de inteligencia que Rusia retiró sus fuerzas de varias islas del Dnieper. El alto mando ruso llegó a la conclusión que analistas independientes ya decían desde hace meses: mantener soldados en esas islas no tenía sentido. Rusia simplemente no podía sostener esas posiciones. Piensa en lo que eso significa. Rusia gastó gran parte de 2025 enviando soldados en misiones suicidas para tomar esas islas. Perdió 5.000 vidas, conquistó el terreno, celebró y anunció internamente que aseguraba una posición estratégica en el Dnieper. Y luego, sin que un solo soldado ucraniano tuviera que cruzar el río, sin que un solo barco ucraniano tuviera que acercarse a las islas, Ucrania hizo que todo eso fuera irrelevante en cuestión de semanas. No es solo una derrota, es una radiografía de la situación del ejército ruso. Pero las islas fueron solo la mitad de la historia esa semana, porque mientras tanto, en otro sector algo aún mayor ocurría. En la región de Oleksandr, cerca de Juliápole, en el sur de Ucrania, las fuerzas ucranianas estaban llevando a cabo una segunda operación, y esta tenía una dimensión diferente, porque lo que Ucrania estaba haciendo ahí no era solo reaccionar al enemigo, era preparar el terreno para algo que aún estaba por venir. Del 9 al 16 de febrero, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, visitó las líneas de combate y confirmó que múltiples unidades estaban avanzando en varios puntos de la región. El objetivo no era tomar ciudades con una gran contraofensiva, sino algo más calculado. Ucrania estaba limpiando las zonas en disputa, ese espacio entre las posiciones ucranianas y rusas, donde pequeños grupos rusos intentaban instalarse y crear puntos de apoyo para ataques mayores. Ucrania había pasado los últimos meses montando una red de artillería, drones y unidades de apoyo que convertía ese espacio en una trampa. Ningún grupo ruso que intentara avanzar por ahí regresaba. Cuando las operaciones en Oleksandrivsk terminaron, Ucrania había recuperado aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de territorio. Fue la mayor reconquista territorial ucraniana desde la contraofensiva de 2023. Y para poner en contexto el tamaño de esto, esa área es equivalente a todo lo que Rusia había avanzado durante todo el mes de diciembre de 2025. Rusia tardó un mes entero en avanzar lo que Ucrania recuperó en una semana. Pero hay un factor que amplificó todo esto y que necesita ser entendido para que la historia tenga sentido completo. Porque lo que ocurrió con las comunicaciones rusas en ese periodo no fue solo la pérdida de un sistema, sino 3 que fallaron al mismo tiempo. El primer golpe vino el 5 de febrero, cuando Elon Musk confirmó que SpaceX había bloqueado el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia.
Starlink es el sistema de Internet por satélite que los soldados rusos usaban prácticamente para todo en la línea del frente. Con el acceso cortado, gran parte de las operaciones rusas se detuvieron instantáneamente, pero hay un detalle que casi nadie cubrió. Rusia había bloqueado Discord, una aplicación de comunicación por voz y video, allá en 2024. Y para evadir eso, los soldados rusos habían encontrado una solución. Usaban Starlink para evadir el bloqueo y coordinar ataques con drones en Discord en tiempo real. Starlink cayó y con él Discord. Un problema causó el otro. Entonces, entre el 9 y 10 de febrero, el propio gobierno ruso restringió Telegram, la app de mensajería más usada por las tropas en el frente. Oficialmente dijeron que fue por violaciones legales. En la práctica, el Kremlin quería empujar a los ciudadanos hacia una aplicación estatal que pudiera monitorear. Pero la verdad es que los soldados rusos en el frente de combate usaban Telegram para absolutamente todo: recibir órdenes, enviar reportes, coordinar la logística, solicitar evacuación de heridos, comunicarse con equipos de drones. El resultado de la triple falla fue documentado por los propios comentaristas de guerra pro-Rusia, que empezaron a mostrar cierto pánico en sus canales. El tiempo que tomaba para pasar una información de la línea de frente al mando pasó de 60 segundos a horas. Y en ese vacío, Ucrania atacó. Ahora, ¿recuerdas que al principio dije que la desesperación rusa llegó a un punto que te costaría creer? Videos verificados por múltiples fuentes independientes de análisis de conflictos muestran a soldados rusos con estructuras de metal soldadas en monturas, sobre las cuales se fijaron terminales Starlink junto con enrutadores Wi-Fi alimentados por baterías. Existe un video donde un soldado que graba el equipo dice en ruso que la conexión funciona y todo está perfecto. Un ejército con suficientes ojivas nucleares para destruir el planeta varias veces está poniendo internet satelital en caballos para informar al mando la ubicación de sus soldados. Y si fuera poco, la solución más avanzada que Rusia tiene en desarrollo para sustituir el Starlink es un globo estratosférico llamado Barras-1, que operaría a 20 kilómetros de altitud. Pero los propios canales de guerra pro-Kremlin admiten abiertamente que no hay alternativas al Starlink en este momento. La constelación de satélites rusa, prevista para 2025, se pospuso a 2026, y solo tiene 6 satélites experimentales en órbita. El caballo con Starlink no es solo una historia extraña, es la imagen perfecta de lo que está pasando con el ejército ruso. Es una fuerza que se volvió dependiente de tecnologías que no controla, que no puede reemplazar, y que pueden ser desconectadas por una decisión tomada al otro lado del mundo. Mientras eso sucede entre bastidores tecnológicos, ¿sabes lo que los generales rusos están diciendo públicamente? El general Gerasimov afirmó que las fuerzas rusas habían conquistado más de 500 kilómetros cuadrados desde el inicio del año. Analistas independientes hallaron pruebas de menos de la mitad. Comentaristas de guerra prorrusos calificaron los informes oficiales como una realidad paralela, contradiciendo públicamente a sus propios generales con mapas y datos en vez de propaganda. El ejército ruso no solo está perdiendo batallas, está perdiendo la capacidad de verse a sí mismo con honestidad. Por eso, lo que Ucrania hizo en febrero no fue suerte, sino un plan pensado para el verano. Rusia está reuniendo fuerzas para una gran ofensiva en los próximos meses para avanzar sobre ciudades estratégicas del este de Ucrania. La idea es simple: usar volumen, más soldados, más artillería, más presión, hasta que la defensa ucraniana ceda. Es el tipo de guerra que un ejército más grande, naturalmente, prefiere. El problema es que, para que esta ofensiva funcione, Rusia necesita posiciones de partida, territorios lo suficientemente cercanos a las ciudades que quiere atacar para organizar el avance. Y Ucrania acaba de tomar buena parte de esos territorios. Piénsalo, un ejército que cruzó fronteras en 2022,
prometiendo la victoria en días, llegó al 2026 poniendo Starlink en el lomo de caballos para poder comunicarse. Mientras tanto, Ucrania utiliza minas soviéticas e impresoras 3D para fabricar bombas planeadoras mucho más baratas. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que más te impresionó de esta historia? ¿El plan de las islas, el colapso de las comunicaciones rusas o los caballos con Starlink? Deja tu respuesta en los comentarios. Si este video te hizo ver algo que no habías visto antes, compártelo con alguien que sigue la guerra. Si no estás suscrito, hazlo ahora y no te pierdas el análisis siguiente. Hasta la próxima.